Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este especial de Espacio 4 FM, entrevistando a Dra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Te está gustando la radio por el momento? Sí, por ahora está bastante bien. La verdad es que el equipo que tenéis aquí montado está muy chulo. La verdad que sí. Pues bueno, vamos a empezar a preguntarte un poquito así Vale. cositas, espero que no sean muy incómodas. A ver. ¿Cuándo empezó tu gusto por este estilo de música? Y si puedes definirnos un poquito a todos, ¿qué es? Vale, sí, pues la música electrónica es un género que lleva ya en activo bastantes años, desde más o menos los 90. Y aquí en España pues tuvo un repunte bastante importante, ¿no? En la zona del Mediterráneo y también en el centro de España. Y en aquella época pues era bastante popular, ¿no? Al final de los 90. Y prácticamente en cualquier radio de aquí de la Comunidad de Madrid lo podías escuchar. Y yo recuerdo de ir con mi padre de pequeño a Parbolitos, ¿no? En aquella época de ir a clase muy chiquitín y que mi padre me pusiera esa música para ir a clase. Y yo pues me gustaba mucho, mi padre que también le gustaba la música me grababa CDs y de ahí pues fue surgiendo esta pasión, ¿no? Qué bonito, desde bien pequeño. Desde bien chiquitito, sí. ¿Y cuándo empezaste a pinchar? Porque llega un momento que dices, me encanta esta música y quiero hacer algo más. Sí, yo creo que el ser DJ a la gente que escucha música electrónica es como un paso que todo el mundo, por el que todo el mundo pasa, ¿no? De decir, está muy bien escuchar música, pero a mí también me gustaría entrar en acción y poder hacer mis propias mezclas y curiosear un poco. Y en mi caso creo que fue más o menos a los 13-14 años, cuando ya YouTube estaba ahí un poco funcionando bastante bien, que me puse a curiosear y pues poco a poco consiguiendo equipo y experiencia. Y cuéntanos un poquito la evolución que has tenido en estos años. Pues la evolución ha sido bastante lenta, ¿no? Porque uno de los inconvenientes que tiene ser DJ es que el equipo para pinchar y eso suele ser bastante caro. Y claro, cuando eres más jovenzuelo, pues conseguir dinero para ese equipo es algo que está limitado. Y poquito a poco pues vas consiguiendo equipo y cuando te quieres dar cuenta ya tienes todo montado, ¿no? Para poder ser un DJ amateur de tu casa, pues poder grabar sesiones y compartirlas con el mundo y que con suerte pues alguien te escuche, ¿no? Claro. Y ahora que dices esto de que es un poco complicado porque vale mucha pasta y todo eso, una vez que consigues todo el equipo, ¿en tu casa aguantan bien que pinches? Generalmente no, y sobre todo, a ver, depende con qué parte de la familia, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, mi hermana que también estudia música, pues siempre le ha molestado mucho que yo me pusiera con mi música, que además yo entiendo que es una música que no a todo el mundo le tiene por qué agradar, ¿no? Pues así bastante fuerte y contundente. Pero bueno, en general se suele llevar bien y bueno. Y para los que estamos un poco perdidos en este tema de pinchar, porque no sé si lo sabréis, pero a mí me va el rock un montón y sí. Cosas de estas de pinchar, de DJs, yo no tengo mucha idea. Los que estamos un poquito perdiditos, a ver si nos puedes contar qué formas hay para pinchar, qué aparatos se utilizan. Sí, actualmente hay como 3 formas básicas para poder pinchar. La primera es utilizando vinilos, los míticos vinilos de rock o de música electrónica. Y a partir de eso pues poder hacer tus mezclas. Lo que pasa es que pinchar a vinilo pues tiene algunos inconvenientes. El primero es que es todo prácticamente analógico, no tienes... Es un disco en sí que da vueltas, tú solamente manejas la velocidad si va más o menos rápido. Y a la hora de cuadrar las mezclas, pues a la gente que es principiante le puede costar más. Y luego tiene otro inconveniente y es el dinero, que los vinilos es algo físico, que hay que comprarlos. Y estamos hablando de que es un dinero importante también el comprar esos vinilos. Sí. Y otro inconveniente añadido también pues es el hecho de que los vinilos, a ser físicos, se desgastan, ¿no? Y cuanto más uso le des, más se van desgastando y al final pues tienen una vida limitada. Luego otra forma de pinchar, que a mí prácticamente es de las que más me gusta, es con CDs, que es como un paso ya más por encima. Ya después del analógico pasamos al digital y ahí puedes meter tus canciones o CDs que hayas comprado directamente con canciones sueltas. Ventajas que tiene, pues que es más digital, tiene menos errores, porque bueno, dependemos también de un CD, ¿no? Que al final pues puede tener también errores y pues da más ayuda, las mesas son más complejas, te dan contadores de velocidad por minuto y bueno, y la última forma de pinchar, que es la que actualmente por comodidad que se todo el mundo utiliza, es utilizando la música directamente de ordenador o desde USB. Muy fácil, te puedes comprar la música por internet, la metes en el pincho USB y instantáneamente prácticamente ya puedes estar pinchando con esa música. Y aparte, pues la mayoría de las mesas de hoy en día están enfocadas a este tipo de DJs, ¿no? DJs que pinchan con el ordenador. Y es que ahora que has dicho lo de los vinilos, bueno, hace un ratito, me ha venido a la mente eso típico de que están pinchando con vinilo y hacen chu,
Sí. Eso, o sea, ¿tú lo haces? Yo no, porque eso, ahí donde parece que es algo sencillo, tiene un arte de atrás bastante complicado. Y yo realmente conozco a muchos DJs y no conozco a nadie que realmente domine esa técnica, porque realmente eso es un arte, ¿no? El manejar el tema del scratch, Sí, que es eso, como se eso. llama, es bastante complicado y que está a la mano de muy poquitos DJs. Y yo la verdad es que no me he puesto nunca con ello y creo que no se me daría muy bien. Bueno, y así como dato interesante, si nos puedes contar un poquito cómo ha cambiado la escena electrónica desde hace más o menos unos 10 años hasta ahora, porque Sí. por lo visto Sí, la escena ha cambiado, la verdad es que muchísimo, ya partiendo de los estilos. Antiguamente pues encontramos estilos noventeros, la Metica Máquina, el dance, lo que podíamos escuchar, y actualmente pues son otros estilos más nuevos, como pueden ser, que bueno, vienen ya de muchos años atrás, pero que ahora es cuando tiene su repunte más fuerte, como puede ser el hardstyle o cualquier otro. Antiguamente la escena era más pequeña, solían ser, yo de lo que he vivido, porque también me perdí bastante parte de la escena porque me pilló en mi época que no podía entrar a discotecas, ¿no? Pero antiguamente eran como fiestas más discretas, fiestas más de amigos, ¿no? Que nos juntamos 50 en una sala y nos pegamos una fiesta, y actualmente es como que todo se intenta hacer más a lo grande, ¿no? Festivales grandes de verano, al aire libre, 12 horas, no sé, ha cambiado bastante la escena. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que actualmente vamos por buen camino y vamos a disfrutar de música electrónica bastantes años. sí. Dentro de la electrónica tú pinchas hardstyle, Sí, bueno, tengo bastantes o es un registro más hardstyle. amplio. Sí, ahí es más amplio. Yo puedo pinchar de hardstyle, me gusta también el Remember con Poki, incluso alguna vez house. Generalmente puedo pinchar cualquier cosa porque en sí la escena electrónica me gusta por completo, aunque sí es verdad que normalmente la gente suele estar más limitada a un estilo que le gusta más concreto, Ajá. porque la diferencia entre los estilos, aunque para gente de normal no lo parezca, es grande. Y en mi caso, pues bueno, intento tocar todo lo que puedo. Entonces, como intentas tocar todo lo que puedes, hablando de estos géneros de electrónica, ¿cómo funciona tu proceso creativo? Pues el proceso creativo, yo creo que lo principal es que la música te guste, ¿no? Tener una fuerte pasión por la música. Y yo creo que lo más importante en cualquier DJ es tener curiosidad, ¿no? Curiosidad de estar suscrito a muchos canales, estar atento de toda la música que sale y tener sobre todo muchos ratos, mientras trabajas, mientras estudias, mientras vas a clase, de escuchar música. Música de todo tipo, no solamente lo comercial, sino también de gente que es más no tan conocido, que hace buena música. Y una vez que tienes un repertorio amplio de música que elegir, pues de ahí ya sabes qué puedes escoger y ofrecérselo a la gente, ¿no? Mucha gente le sorprende escuchar canciones en mis sesiones que son muy raras, que nunca han escuchado, y yo creo que ahí está lo bonito, ¿no? No centrarnos en los grandes temazos, sino también en gente más, pues, con menos nivel y que lo hace bastante bien. Bueno, menos nivel o menos Sí, bueno, repercusión, ¿no? sí, menos repercusión, porque ya te digo, yo creo que en el mundo de la electrónica casi todo el mundo, antes o después, intenta hacer algo, ¿no? Intenta producir música o hacer mezclas, y que se te escuche es muy complicado, es muy complicado. Y hablando de escuchar a gente que está empezando y tal, ¿dónde podemos escucharte? Tienes el canal de YouTube, pero Sí. ¿tienes alguna red más donde podamos...? No, actualmente solamente en YouTube. Yo creo que es la red que me centré desde el principio, la que mejor se me da y la que más me gusta. Yo creo que está bastante bien para interactuar con la gente, ¿no? Los comentarios y eso. Y por ahora no creo que dé el salto a ninguna otra red social. Bueno, y aunque esto se va a emitir en YouTube, pero Sí. podrías decirnos el nombre de tu canal por si alguien anda un poco perdido y no... Sí, el canal es DRAH, D-R-A-A-H. Ahí poniéndolo en YouTube ya saldrá el canal por si alguno tiene curiosidad. Y de en todos los sitios en los que has pinchado, porque imagino que habrás estado en una escena Sí. así un poco diferente, Sí. ¿cuál es el que más te ha gustado? El que más me ha gustado. Ahí yo creo que me pillas, porque realmente de cada sitio pues te llevas algo positivo, pero yo creo que una vez pinchando en la sala Groove, en Pinto, lo que antiguamente era Panic, ahí me lo pasé muy bien, porque justo en el cartel coincidíamos también gente que éramos bastante amigos, y fue como un poco el salto a una discoteca más grande, ¿no? El de pasar de pequeñas discotecas o pubs a una discoteca grande con bastante gente, una fiesta con un cartel decente, y de esa pues tengo bastante buen recuerdo. Y hablando de recuerdos así, ¿puedes contarnos alguna anécdota curiosa que te haya pasado pinchando? Sí, mira, precisamente en esta discoteca, en Groove en Pinto,
fuimos un rato antes para descargar nuestra maleta con los vinilos y nos dijo el encargado que pasáramos el coche dentro de la sala para facilitar toda la sacada del material, que era bastante pesado. Y esto fue como media hora antes de la fiesta, porque llegamos un poquito tarde, también ahí fue imprudencia nuestra. Cuando ya descargamos todo el equipo y fuimos a subir al coche para sacarlo de discoteca, resulta que se había quedado el coche sin batería. Y claro, nos vimos ahí en un apuro, llamando al encargado para que viniera. El encargado estaba, pues claro, eran los últimos minutos antes de la fiesta y no estaba disponible. Claro. Y al final nos tocó sacar el coche a fuerza bruta. Y por un momento yo pensaba que el coche iba a ser la tarima, ¿no?, de esa fiesta, pero bueno, al final salió bien. Y otra fiesta que recuerdo, una sala cerrada, de estas que te hablo, más discretas, ¿no? Más de amigos, pinchando a vinilo, que precisamente el encargado técnico de luces y tal se le fue la mano con el humo y la máquina empezó a echar humo ahí descontroladamente. Entonces llegó un momento en que perdí la visibilidad de todo, no veían la mesa, no veían los vinilos, y ahí hubo un momento pues de apagón, pero claro, es que realmente no se veía nada. Pero bueno, la gente lo entendió, esos son errores, y sobre todo en las discotecas, yo creo que todo nos ha pasado y hemos estado en sitios que ha pasado, se ha cortado la música o cualquier otra cosa, pero bueno, son cosas del directo, ¿no? Claro. Bueno, pero esto es un bonito recuerdo bonito, curioso, Sí. que te queda de la noche, ¿no? Sí, hay un montón de recuerdos buenos y otros no tan buenos, pero bueno, en general siempre son positivos. Y ahora, antes de que pases a pinchar, vamos a jugar a un juego que a mí me encanta hacer siempre que viene gente aquí, que lo he bautizado como Dime una palabra. Vale. ¿Vale? Vale. No te asustes, que va a ser muy... Me da algo de miedo, pero bueno. Entonces yo te digo una palabra Sí. y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Lo primero que se me... Lo primero. Vale. ¿Vale? Vacaciones. Vacaciones, festivales. Agua. Mar. Fiesta. Hardstyle. Libertad. Madrid. Color. Naranja. ¿Y un DJ? Un DJ, Datu y Kaz. ¿Podemos decir que ese ha sido un poco tu inspiración? ¿O? Sí, es uno de los DJs, yo creo que salen un poco de lo comercial y bastante innovadores. Desde que yo llevo escuchando la música, siempre casi todos los temas que han hecho me han gustado mucho por ser bastante originales. Y los llevo como, vamos, son de mis favoritos, ¿vale? Pues nada, si te parece, vamos a pasar a que pinches ya, Sí, si quieres. sí. A vosotros os dejamos con un poquito de buena música que ha seleccionado Dra exclusivamente para vosotros, y enseguida le veis en pantalla. Hasta ahora.